titulado de esa forma, pero dice la palabra de Dios que se cumple en los que están en su pacto. La palabra de Dios que se cumple en los que están en su pacto. Y yo quiero iniciar con eso, voy a tocar algunos versículos y voy a hablar, solamente lo voy a mencionar rápidamente al apóstol Pablo. Para los que no conocen, el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles del Señor Jesús, y Dios tenía un plan para la vida de él como para la vida de cada uno. Y cuando Dios llama al apóstol Pablo, él ya tenía algo establecido sobre la vida de él. Amén. Y esto es muy importante. Señor, oramos en esta mañana para que hoy podamos recibir la gracia y que podamos recibir tu palabra, Señor. La palabra tuya, Señor, que se va a cumplir en nuestras vidas. Que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, entender y que podamos, Señor, vivir esa palabra, ponerla en práctica, Señor. Oramos para que así sea, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice en Hechos 9, verso 15 y el verso 16, que el Señor le dijo a Ananías, Dios le habló a Ananías para que vaya donde el apóstol Pablo, que no era Pablo, sino era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que perseguía a los cristianos al punto de matarlos. Él presenció la muerte de Esteban, tenía toda la autoridad para hacerlo, pero Dios lo escogió al apóstol Pablo. Y cuando Dios lo escogió a él, Dios tenía un plan para la vida de él. Si usted está en este lugar, si usted y yo estamos aquí hoy día, es porque Dios lo llamó, es porque Dios lo escogió. La Biblia claramente dice, no importa si alguien lo invitó o si usted viene por la primera vez, la Biblia dice que no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, algo importante que tenemos que saber es que si tú estás aquí en este lugar es porque Dios te llamó. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 6, verso 44, dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Eso es muy importante entenderlo, porque sabemos que si nosotros estamos aquí es porque el Padre nos acerca al Hijo, porque en el Hijo está la salvación. Amén. Entonces usted no está acá por casualidad, usted está aquí porque Dios lo vio, Dios lo llamó, Dios lo escogió y Él lo acercó a su Hijo para que usted conozca el camino de su salvación. Entonces, nosotros estamos acá justamente porque Dios tiene un plan sobre nuestras vidas. Y vamos a ver la vida del apóstol Pablo, no la vida específicamente, sino este pasaje donde dice, el Señor le dijo, ve, le dice a Ananías, para que vaya hacia el apóstol Pablo, que no era el apóstol Pablo, sino era Saulo de Tarso, ve porque instrumento escogido me es este. Dice que es instrumento ¿qué? O sea que Dios, cuando nos llama, Él no nos llama solamente para ser parte de su iglesia, sino que Él nos llama también con un propósito, porque Él desea que nosotros, aparte de ser parte de su iglesia, Él tiene un plan para nuestras vidas, para hacer algo. ¿Amén? Amén. Porque si solamente fuera la salvación que Dios tiene para nosotros, y no es solamente, sino es lo mejor que el hombre podría tener, entonces, mejor si ya estoy en Cristo, nos morimos y vamos con Él. Pero no, hay cosas que Dios ha establecido para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de estas cosas que Dios quiere hacer y que Él nos ha llamado a hacer. Y cuando dice instrumento escogido me es este, para llevar ¿qué cosa? Mi nombre, dice ahí, ¿verdad? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Estoy leyendo el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Entonces, el apóstol Pablo, en el momento que él fue llamado, Dios ya tenía un plan para su vida. Amén. Y lo espectacular es que nosotros podemos ver que Pablo entendió ese plan. Le tomó tiempo entenderlo, pero lo entendió. Entendió el plan que Dios tenía para su vida. De la misma manera, cuando Dios le llama a usted y me llama a mí, Él no solamente nos llama para ser parte de su reino y porque nos ha adoptado como hijos, sino que hay un plan que está detrás de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Diga conmigo, hay un plan. Hay un plan. Ok. Hechos 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu, estoy leyendo Hechos 19:21, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. ¿Por qué Roma? Porque Dios tenía un plan con él en Roma. Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor al apóstol Pablo y le dijo, ten ánimo. Diga conmigo, ten ánimo. Ten ánimo. Otra vez, ten ánimo. Ten ánimo. Al de tu costado, a tu hermano, dile, ten ánimo. Ten ánimo, Pablo le dice. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, ¿qué había hecho Pablo? Testificado. ¿Qué es testificar? Es mostrar, dar testimonio de quién es Dios, de quién está con nosotros. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? Roma. Dios tenía un plan para Roma. Hechos 27:24, y me ha dicho, Hechos 27:24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo estaba en una embarcación y el barco naufragó. Y Dios le había dicho a Pablo que el barco iba a naufragar y le concedió la vida de todas las personas que estaban en ese lugar. Pero así el barco naufragase, Pablo no podía morir porque él aún no había llegado a Roma. Amén. Porque él tenía que cumplir el propósito para el cual Dios lo... Por eso es que me encanta, porque el plan de Dios es desde el inicio. Él siempre anuncia lo por venir desde el inicio. Y se lo dijo a Ananías. Porque en Hechos 9, 15, 16 le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Hermanos, y Dios quiere que cada uno de los que estamos acá, cada uno de nosotros seamos portadores de su nombre. Amén. ¿A quién represento yo? A Cristo. ¿A quién representas tú? A Cristo. Somos portadores, somos testimonio de Él. Dice que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de quiénes, y de reyes y de los hijos de Israel. Así como en el caso de Pablo, hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan que Él tiene, Él lo va a cumplir. Y Él lo desea cumplir. ¿Cuántos quieren enterarse del plan? Amén. Yo quiero. ¿Amén? ¿Quieres? Amén. Claro que sí, hermanos, porque hay gozo en entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No importa las circunstancias. Hay gente que se molesta porque se les cae la billetera o se les pierde algo. Y no saben que lo más importante está con ellos, Cristo. A veces nosotros nos acercamos a Cristo para que Él nos dé algo o para obtener algo de Él. ¿Cuántos nos hemos acercado hacia el Señor? Todos. Pero ¿saben? No te acerques con el enfoque incorrecto, porque tu bendición no es lo que Él te puede dar. Tu bendición es Él. Él es tu bendición. Él es nuestro gozo. Y por Él estamos aquí. Él tiene un plan para nosotros. Nosotros podemos tener muchos problemas y podemos tener temores. ¿A cuánto nos pasa? Amén. Así es, ¿verdad? Pero
Hay una estadística, yo estaba leyendo en la mañana algunas estadísticas de inseguridad, pero también estaba buscando otras estadísticas porque quería buscar estadísticas referente específicamente al temor, aunque vi muchas estadísticas aquí en nuestro país referente al tema del temor y de la inseguridad ciudadana. Porque la gente cada vez se siente más vulnerable y no sabe lo que va a pasar. No, pero hay un temor. Y encontré una estadística que nos enseña que el 50% de los temores que tenemos suelen ser malentendidos. Preocupaciones que no deberíamos tener, pero las tenemos. Eso pasa. Hay otro porcentaje, dice que de estos temores, un 40% se suelen solucionar de manera automática. Pero hay un 10% de los problemas que sí son verdaderos problemas, que sí necesitan cierta atención. Mucha gente viene a la iglesia por esos problemas. Mucha gente se acerca a Dios por esos problemas, por esos temores. Ahora, necesitamos una respuesta sobre el asunto, sobre este tema. Ahora, estos son problemas para que nosotros recibamos la gran respuesta. ¿Cuál es la gran respuesta? Lo que Él tiene. Él tiene la respuesta. A veces es el último lugar a donde recurrimos, cuando debería de ser el primero. Israel, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos han escuchado de Israel aquí? El pueblo de Dios, ¿verdad? Israel tuvo que experimentar grandes fracasos y grandes desastres cuando Dios los sacó de Egipto. Porque ellos no conocieron el plan de Dios. Dile a tu vecino, no conocieron. Es decir, al no conocer el plan de Dios, ellos no conocían el evangelio que Dios tenía para ellos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y qué es este evangelio? Este evangelio son las buenas noticias que Dios tiene. Si Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Para qué lo sacó? Para tenerlo en el desierto, para hacerlo sufrir en el desierto, porque Dios es malo, es castigador, No, Él lo sacó porque Él tenía un plan en mente. Dios no hace nada si Él no tiene algo en mente. Él ya pensó en el final desde el principio. Como en el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, Dios no hubiera dejado que se vaya, el padre no hubiera dejado que se vaya si él no supiera que él iba a regresar. Pero él, ¿qué le dijo? No se lo dijo literalmente así, pero permitió que él salga para que él sepa lo que es vivir sin Dios. Para que él sepa lo que es vivir sin su padre, sin la cobertura de su padre. ¿Y qué pasó cuando el hijo se fue de la casa? Le fue mal. ¿Por qué? Porque no estaba en casa ¿de quién? De su padre. Entonces, el pueblo de Israel no conocía el plan de Dios, no sabía el plan de Dios y solamente se enfocaron en lo que habían dejado, en sus cosas naturales, en sus cosas banales, se quedaron en el pasado. Se quedaron en el pasado. Pero ninguno de ellos estaban dispuestos a saber, Señor, ¿cuál es tu plan? Por eso experimentó los desastres que experimentó Israel. Al no conocer este plan, ellos no podían evitar ni controlar lo que le iba a acontecer. Y la semana pasada hablamos acerca de este asunto cuando compartimos acerca del destino. Porque nadie puede controlar su destino. Nadie puede controlar, nadie puede saber o asegurar qué es lo que va a ocurrir mañana. ¿Alguien puede asegurarme lo que va a ocurrir mañana? Nadie puede saber lo que va a ocurrir en 2 horas. Lo que el ser humano no entiende es que el destino es como estar en un río profundo, atrapado en una corriente que simplemente va a fluir y siempre va a parar al mismo lugar, ¿verdad? ¿Dónde terminan los ríos? En el mar. Y si el río es profundo, no hay donde agarrarse y la persona que está atrapada simplemente va a seguir la corriente del mundo.
o la corriente del río y va a ir hacia el lugar donde esa corriente lo lleve. El destino es algo similar, es algo que el hombre no puede controlar. No importa en qué lado del río se ponga, va a terminar en el mismo lugar. Como la Biblia lo enseña cuando nos habla acerca de hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es el mismo lugar. Es camino de muerte. Su final es el mismo lugar. Es el mismo lugar. El rico, el pobre, controlados por el destino y sin Dios en sus vidas, ¿a dónde van a parar? Al mismo lugar. No importa si tiene dinero, no importa si tiene logros, no importa si no los tiene. Es así como el destino atrapa a las personas. Nadie puede controlarlo porque nadie tiene certeza ni seguridad de lo que va a pasar. Podemos especular, podemos hacer planes, podemos agendar. ¿Cuántos agendan aquí? ¿Cuántos ya tienen planes en esta semana? Así es, todos lo hacemos, pero ciertamente nadie tiene el control ni certeza de lo que va a ocurrir más tarde o mañana o en un año. Nadie lo sabe. Pero por otro lado podemos ver en la Biblia el caso de la vida de José. José fue el segundo de Faraón, que al estar pasando por dificultades y adversidades, no tembló, no tenía temor. Pasaba dificultades, sí. Sus hermanos quisieron matarlo, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y enviado a la cárcel. No era fácil. No es fácil para una persona que pasa un asunto así. Pero él no tembló y no tuvo temor, se mantuvo firme. Y esto no ocurrió porque José fuera muy especial en sí mismo. Ocurrió simplemente porque José conocía con quién estaba y conocía su futuro. Hermanos, si yo estoy en Cristo, mi futuro no puede ser malo. Si yo estoy en Cristo, mi futuro no puede ser malo. Porque mi futuro está en las manos de Dios. Pero hay que entender lo que eso significa. Él ya había escuchado, José ya había escuchado, él ya había tenido sueños que venían de parte de Dios y él podía saber lo que Dios le estaba diciendo, porque él conocía las Escrituras. Él conocía el problema de Génesis 3 y él conocía la respuesta en Génesis 3. Quizás no podía ver como nosotros lo podemos ver más claramente en nuestro tiempo, porque Cristo ya vino, pero él podía saber por la promesa que Dios le hizo. Y cuando él recibió el sueño, cuando él recibió la promesa, él se asió de ella. Él se agarró de ella y no la soltó. Amén. Entonces, si nosotros conocemos con quién estamos, realmente de qué deberíamos preocuparnos. Pero cuando uno no sabe realmente con quién está, sí hay que preocuparse, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que no van a haber dificultades, las van a haber. ¿Sí o no? Amén. Las hay, las hay. Pero es justamente por no saber o no conocer el futuro la razón por la cual la gente tiembla. Porque saben que es algo que no pueden controlar y mucha gente desea conocer su futuro, ¿verdad? Muchos desean saber qué va a ocurrir mañana. Y por eso existen los brujos, existen los hechiceros, los adivinos. Y hay muchísima gente que acude a ellos en busca de algún tipo de respuesta y está buscando una esperanza. Porque quieren que les diga qué va a pasar mañana. ¿Qué es lo que están buscando realmente en sus corazones? Están buscando paz. Porque ¿quién quiere un futuro incierto? Todos queremos un futuro prometedor. Todos deseamos que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero cuando Dios no está, la persona es incierta. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar con ellos. Al igual que lo hizo con Job, Satanás
siempre va a atacar aquello que uno teme. El temor es peligroso. Diga conmigo, el temor es peligroso. Otra vez, el temor es peligroso. ¿Por qué el temor es peligroso? Porque el temor es el arma que Satanás usa para meterse en la vida de la gente. Dentro de la tradición judía y cristiana, Job era un profeta, así es temido, y era un ganadero muy rico. Tenía 7 hijos, 3 hijas y numerosos amigos y criados. Satanás lo reta a Dios cuando Dios habla de Job. Lo reta a Dios argumentando que Job, el temor o el amor que Job le tenía a Dios era por causa de las bendiciones. O sea que Job amaba a Dios por su posición, porque Dios lo había bendecido. Eso es lo que Satanás le dijo. No, Él te ama porque tú lo tienes bien. Él te ama porque lo bendices en todo. ¿Cómo no te va a amar? Así cualquiera ama. Así cualquiera ama. Entonces, Dios le concede a Satanás que lo pruebe a Job. Dios concede a Satanás y Job es probado. La única restricción que le puso es que no toque su vida. Pero hermanos, yo no quiero hablar acerca de Job, solamente lo estoy mencionando como un ejemplo. Pero, ¿qué atacó Satanás en él? ¿Cuál fue el acceso legal? ¿Cómo él pudo entrar a la vida de Job? El temor que había en él. Porque en él había temor. Otra vez diga, el temor es peligroso. Y la gente que tiene temor es porque no sabe qué va a acontecer. No sabe lo que va a pasar mañana. Yo tampoco lo sé, pero sé en quién estoy. Es distinto. Diferente. Job 3:25 y 26, ¿qué es lo que nos enseña? Dice, porque me ha venido aquello que me espantaba. Así lo dice al menos en la versión 95. Porque el temor que me espantaba me ha venido, dice en la versión 60. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y qué dice? No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Marta, Marta, afanada y turbada, aprendíamos en esta mañana. ¿Qué es la turbación? Cuando estábamos recibiendo esta enseñanza en la mañana, que mi esposa estaba dando, vino a mi mente una imagen. Y la imagen que vino fue las puertas. Hay algunas puertas que tienen como un kit, se le puede llamar, que es como que sirve para enganchar la puerta y la mantiene unida. No estoy hablando de las abrazaderas que están sujetas a los costados, sino en la punta arriba y en la punta abajo, como una punta que entra en un hueco, y esa puerta permite que se abra y se cierra. Cuando está algo turbado, cuando está algo, es como que está fuera de ese lugar, fuera del lugar correcto. Y la puerta comienza a bambolear, a bailar. ¿Por qué? Porque no está en el lugar correcto. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación, comienza a mencionar Job. El temor siempre va a ser un medio por el cual el enemigo, Satanás, va a atacar al hombre. No olvidemos que el temor inicia en Génesis 3. Inicia en Génesis 3. A partir del pecado original, lo primero que entra al hombre es el temor. Cuando Dios le pregunta ¿dónde estaba? Como si Dios no supiera dónde estaba, sino quería que él entre en razón. Cuando le dice a Adán, ¿y qué le dice a Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que tenías miedo? Eso yo no te enseñé. Eso no se lo enseñó el Padre. ¿Quién se lo enseñó? Satanás. Porque es el arma, es la estrategia que él usa para meterse en la vida de la gente. ¿Qué nos dice la palabra en el Nuevo Testamento acerca de este punto? 1 Pedro 5:7. Echad, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué dice que tiene? Cuidado. Gloria a Dios, eso es poderoso, hermanos. El solo saberlo nos hace descansar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Dale un codazo de tu lado, pero no lo golpees. Dile, Él tiene cuidado. ¿Ven? Otra vez, Él tiene cuidado. Entonces, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y qué interesante, porque miren lo que dice en el siguiente verso, verso 8. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo lo devoró a Job? ¿Cómo entró en la vida de Job? Por medio del temor. Porque el temor es el acceso que él usa para meterse en la vida de la gente. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer? Vemos que en el texto Satanás está buscando a quien devorar. Y lo va a hacer con el que está ansioso, con el que está desesperado, con el que tiene temor, tiene miedo, no sabe. Pero la palabra dice que dejemos nuestra ansiedad a Él, nuestro temor, nuestra angustia y nuestro miedo. El miedo es un arma que Satanás usa para entrar. Y Job fue atacado en lo que más temía. ¿Cómo soluciono yo ese temor? ¿Cómo se soluciona? Si conocemos el futuro, no tendremos ese temor. Si sabemos quién está con nosotros, no tendremos ese temor. Miremos otro ejemplo en la Biblia. Dios llamó a David y le dijo que él iba a ser rey. David estaba cuidando y pastoreando ovejas y Dios lo llamó a través del profeta Samuel y le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Vamos a ir rápidamente, Joe, para verlo en la misma palabra. 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiendo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. O me he escogido rey. Me he provisto, dice en la versión 60. No, yo estoy leyendo la 95. Disculpen si las palabras cambian. Verso 12. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio y de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, estoy leyendo el verso 12 del mismo capítulo, 1 Samuel 16. Levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, diga conmigo, a partir de aquel día. Esto es espectacular, porque cuando Dios te escoge, todo cambia. Cuando Dios te llama, todo cambia. Amén. Y a partir de ese día, vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Es por esta razón que cuando Goliat desafía a Israel, David tenía un celo en su corazón por las cosas de Dios. Él tenía el celo. Pero él agarra y David no tenía temor de morir o que algo le pasara, porque él sabía con quién estaba. Porque Dios ya le había dicho que él iba a ser rey. ¿Qué significa eso? Que si Dios te ha dicho que esto va a ocurrir, ¿alguien podrá cambiarlo? Así es. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo se va a cumplir, todo. Amén. Y lo que Él ha dicho acerca de ti y de mí, también se va a cumplir. Porque ese es su deseo. Más que el mío. Es su deseo. Y en eso radica también la soberanía de Dios. Ahora, nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Por eso tampoco tuvo temor cuando Saúl, rey en ese momento de Israel, quiso matarlo porque tenía celos. Sabía que Dios lo había escogido, pero David, él mismo, no
tocó la vida de Saúl. Tuvo 2 ocasiones donde David pudo matar a Saúl y no lo tocó. ¿Sabe por qué no lo tocó? Porque él sabía con quién estaba. Hermanos, yo quiero que aprendamos algo de la palabra, una cosa más hoy día. Cuando Dios está contigo, tú no puedes tener ni odio, ni rencor, ni temor. Por más que alguien te haga daño, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque conoces al que es verdadero. Y cuando tú conoces al que es verdadero, cuando conoces a Dios, aprendes a conocer, también aprendes a ver la vida de las demás personas. Sabes que el mundo está perdido. Sabes que el mundo está clamando por respuestas. Y sabes que fruto de muchas de las cosas que hacen es consecuencia de lo que están pasando. ¿Cómo lo puedo ver en el caso de David? Lo vemos porque en el caso de David podía matarlo, pero él no lo tocó. No voy a tocar al ungido de Jehová. Si Dios me ha dicho que me va a poner, que Él me ponga. Él sabía con quién estaba. Algo que a mí me parece espectacular también es cuando vemos la vida de José. Y cuando veo la vida de José, veo en el caso de la mujer de Potifar, que trata de asirse de él, y en medio del evento, ella se queda con su túnica y él sale corriendo. Y él es enviado a la cárcel. Pero si nosotros comenzamos a analizar bien la escritura y comenzamos a ver el contexto, vamos a ver algo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a comenzar a ver que José no era cualquiera. Es verdad, era esclavo, era siervo de Potifar. Pero hermanos, él controlaba la casa, manejaba las cuentas, hablaban los acreedores. Él tenía un nombre. Diga conmigo, un nombre. Un nombre. Y ¿saben? Lo que él hubiera dicho hubiera tenido algo de valor. Si él hubiera dado testimonio acerca de esa mujer. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque le guardó la vida a ella. Prefirió ir a la cárcel. Porque él comienza a entender quién está con él. Vemos un evento en los evangelios, cuando el apóstol Pedro pretende salvar a Jesús. Él lo quiere salvar. ¿Quién salva a quién? Y él agarra, saca su machaira y le corta la oreja. Así se llama, por cierto, la espada corta. Se llama machaira. Y le corta la oreja al soldado del templo romano. Perdón, del templo, al soldado del templo. No es el romano, a los soldados del templo. Y ellos estaban entrenados para matar. Pero Jesús le devuelve la oreja, todo el mundo se queda pasmado. Le salvó la vida. ¿O no fue así? Claro que sí. Pedro pensaba que todos estaban atrás de él, ya no había. ¿Dónde están? No, él estaba solo. Pero no estaba solo, estaba con Cristo. Amén. Entonces, los hijos de Dios, escúchenme bien, que están dentro del pacto con Él, pueden tener la seguridad de que Dios obrará en ellos. Los hijos de Dios que están dentro del pacto con Él pueden tener la seguridad que Dios va a obrar con ellos, en ellos, perdón. La iglesia primitiva tampoco tembló ante el temor y las adversidades porque ellos sabían que estaban dentro del pacto. ¿Cómo es que la iglesia primitiva podía ser tan osada? Si les costaba la vida predicar el evangelio, ¿por qué tenían tanta osadía? ¿Por qué tenían tanta vehemencia de compartir el evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de decirle al mundo que Cristo es la respuesta al problema de la humanidad? ¿Por qué? Porque el Señor se los llevó al monte de los olivos para abrirles su entendimiento y para explicarles todo lo que iba a pasar. Jesús les anunció lo que iba a ocurrir. Fue así. Veamos un ejemplo de ello en Lucas 9, 21, verso 21 y 22. Lucas 9, verso 21 y 22. Rápido nada más, Joe. Pero Él les mandó que nadie dijera esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Les anunció lo que iba a pasar con él? Sí. Pero también les habló acerca del reino de Dios. También les habló acerca de lo que iba a acontecer. También les dijo que el templo iba a ser destruido. Y ellos comenzaban a hacerles preguntas. ¿Por qué? Porque ellos querían saber, como tú y yo queremos saber. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren conocer más lo que Él tiene para nuestras vidas? Amén. Entonces Él comenzó a abrir su entendimiento y a hablarles, a contarles. ¿Para qué lo hacía el Señor? Para que ellos tengan seguridad. Y antes de morir, antes de irse, Él dijo: yo estoy contigo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Él no nos ha dejado huérfanos, no estamos desamparados, no estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Amén. Él vive en nosotros. Él vive en nosotros. Él está. Donde yo voy, Él va. Donde yo entro, Él entra. Hermanos, y es tremendo porque Emmanuel está conmigo. ¿Saben lo que significa Emmanuel, verdad? Dios con nosotros. Nosotros tenemos que entender Emmanuel. El problema del creyente de hoy es que no entiende Emmanuel. No es consciente de que Dios está. El Señor estuvo con los discípulos, hablando, les dice, por 40 días. ¿Para qué? Él le dijo lo que iba a pasar con Israel. Él les dijo. Era todo lo que hacía. Esto era todo lo que hacía que los discípulos no tuvieran miedo. ¿Por qué no tenían miedo los discípulos de predicar el Evangelio? De morir haciéndolo. Porque ellos sabían con quién estaban. Cristo está conmigo. ¿Por qué Daniel no tenía temor cuando fue al foso de los leones? Más temor tenía Darío, el rey. Él tenía más miedo. Le dijo: Daniel, ¿todavía estás ahí? ¿Sigues ahí, Daniel? ¿Tu Dios te ha podido salvar? Sí, mi rey. Mi Dios envió a sus ángeles y taparon la boca de los leones. Pero ¿por qué ellos podían tener esa certeza en su corazón? ¿Por qué? Porque sabían quién estaba con ellos. Ellos entendían perfectamente quién es Cristo. Amén. ¿Quién es Dios? Y esto es poderoso. Hermanos, mucha gente se preocupa por el futuro. Y no estoy diciendo que no debemos preocuparnos, sino que debemos saber de que nuestro futuro está planeado también. Pero también hay un destino que puede tomar, como pasa en la vida de la gente. Nadie puede controlar el destino. Mucha gente se preocupa por el futuro sin saber que Dios lo controla todo, que Dios tiene la última palabra en todo. Diga conmigo, en todo. Amén. Y hay muchos creyentes que, a pesar de que saben que Dios lo controla todo, aún tienen temor, miedo e inseguridades. ¿Por qué tienen ese temor? Porque aún no han conocido verdaderamente. Cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, en Juan 15, ¿por qué está hablando de una vid verdadera? Porque existe vides que se parecen, pero donde Él no está. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, dijo el Señor, es el labrador. ¿Saben lo que significa que el Padre sea labrador? Que Él está al cuidado del campo, que Él no ha perdido el control, Él tiene el control. Pero Él está llamando a sus hijos. Amén. Una persona que no conoce el Evangelio, no entiende el Evangelio, va a sufrir mucho, porque no conoce su destino y busca respuestas en su vida. Pero el que conoce su destino en Cristo, no importa lo que venga. Es como estar en la carretera. Me gusta este ejemplo. Si yo conozco mi destino, no importan los obstáculos. Si yo conozco que esta ruta me va a llevar hacia mi destino, no importa si hay tráfico, no importa si hay baches, no importa si rompieron la calle, yo puedo esquivar, doblar
maniobrar, pero conozco ya y sé cuál es mi ruta. Dios te ha llamado para que seas parte de una familia, la familia de Dios. Para lograr esto, hermanos, cambiar nuestro destino, cambiar nuestras circunstancias, cambiar todo, tú no lo puedes hacer porque no está en tus manos. Hay alguien que lo puede hacer y ya lo está haciendo. Para cambiar esto, tienes que estar dentro del pacto. Los que están fuera del pacto son controlados por el destino, por el azar. Están llenos de temor y de angustia, pero los que están en Cristo, no importa si están en la fosa de los leones, no importa si están en el foso, en el horno de fuego, no importa si están en el valle de sombra y de muerte. Lo que importa es quién está contigo y que Él tiene cuidado de ti y que Él no ha perdido el control. Él te tiene en sus manos. Iniciábamos este mensaje con la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena representa el pacto de Dios por la vida del hombre en su sangre. Y me encanta, porque en Marcos 14:23, y con este verso acabamos, Joel. Marcos 14:23 nos enseña: después tomó la copa. ¿Quién tomó la copa? El Señor. Y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Quieres ser parte del pacto? Tienes que beber de la copa del Señor. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, aún no eres parte de este pacto y aún no puedes gozar ni disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero el Señor te dice: yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Yo te he llamado. Y este es el día de salvación. Podemos vivir en el azar, en el destino, o podemos vivir debajo de su pacto, aquel pacto que Él estableció. El verso 24 dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Si tú aceptas hoy día el plan de salvación que Cristo tiene para ti, eso es lo que Dios tiene para ti: salvación, vida en abundancia, una vida diferente, para que se cumpla la Escritura cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, y acuérdate, las cosas viejas, y voy a repetirlo, las cosas viejas, todo aquello que no me gusta, las cosas viejas, todo aquello del pasado, las cosas viejas, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén.